Muy buenas noches con todos los participantes. Hemos abierto nuestra aula virtual. El día de hoy, la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología presenta este webinar, Inhibidores SGLT en la insuficiencia cardíaca, evidencia actual de sus beneficios. La moderación a cargo del doctor Bolívar Sáenz. Importante compartir con ustedes breves indicaciones que nos van a servir para que la conferencia sea aún más exitosa. Tome en cuenta, por favor, que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para ello. Le recomendamos, por lo tanto, conectarse a una red Wi-Fi estable para que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor pulse el botón rojo con la palabra reconectar que se encuentra en la parte superior de sus pantallas. Si se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrán realizar sus preguntas y comentarios a los speakers. Les doy la bienvenida al doctor Bolívar Sáenz, quien nos va a presentar a la expositora de la noche. Doctor Sáenz, bienvenido. Muy buenas noches con todos nuestros apreciados visitantes en esta nueva noche. Vamos a tener un tema muy apasionante de la insuficiencia cardíaca, siempre tratando de actualizarnos con la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Y no es para menos, pues hemos buscado conferencistas de alto renombre. Esta noche lo vamos a hacer con una gran amiga y grande colega, la doctora Alejandra García. Ella es médica graduada en la Universidad Central del Ecuador, especialista en cardiología por el Instituto Dante Passanense de Cardiología de Brasil, subespecialidad en valvulopatías por el mismo instituto. Está de momento en formación en el de máster en insuficiencia cardíaca en la Universidad Meléndez Pelayo de la Sociedad Española de Cardiología. Actualmente se desempeña como médico tratante del servicio de cardiología del Hospital Eugenio Espejo. Es docente a tiempo parcial de la Universidad Central de Ecuador como en la Cátedra de Cardiología y el posgrado de Medicina Interna de la Universidad de las Américas. La diabetes es un tema de alto impacto y de alta complejidad actualmente relacionada en el tema de la insuficiencia cardíaca y todos los tratamientos de actualidad son muy bienvenidos para nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, la doctora Alejandra nos presentará el tema de los inhibidores de SGLT2 en la insuficiencia cardíaca. Veremos la evidencia actual de sus beneficios. Siéntase libres de hacer las preguntas que sean necesarias y le doy el paso a mi querida amiga y compañera, la doctora Alejandra García. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, estimado público. Gracias, doctor Sáenz, por sus palabras. Igual, gracias por la invitación de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Y pues bueno, como ya mencionó el doctor Sáenz, vamos a ahora compartir evidencias actuales sobre los inhibidores de SGLT2 en falla cardíaca. Permítame un segundo para compartir. Perfecto. Bueno, haciendo un preámbulo, como ustedes ya la mayoría conocemos, los inhibidores de SGLT2 actualmente son parte del arsenal terapéutico en diabetes mellitus, siendo, según las evidencias recientes, ahorita fármaco todavía luego de la metformina, pero ya con evidencias crecientes para hacerlo de primera línea. La diabetes mellitus, pues, es una enfermedad que está en mucha relación o con mucha prevalencia en lo que es falla cardíaca y también en enfermedad cardiovascular, siendo varios registros que demuestran, como ya menciono, su alta prevalencia. Cuando ya se diagnostica un paciente de diabetes mellitus, se conoce que tiene riesgo de desarrollo a falla cardíaca a 5 años de su diagnóstico. La diabetes generalmente también se va a correlacionar con una alta prevalencia en disfunción sistólica y diastólica, muchas veces silentes, hasta que el paciente tiene falla cardíaca manifiesta.
Y esto conlleva a una disminución de expectativa de vida, así como también se sabe que, de acuerdo a algún subanálisis del estudio CHARP, con cada incremento de la hemoglobina glicosilada de 1%, aumenta el 25% de aumento de riesgo cardiovascular o muerte. De ahí que en las guías actualmente hasta la última en el 2019 en la ADA y en la Sociedad Española de Cardiología, un consenso realizado en el 2016, pusieron a los ICGLT2 como aquellos que demostraron un beneficio en evento cardiovascular y falla cardíaca. ¿Y de dónde se evidenció esto? Bueno, antes de olvidarme, lo que les mencionaba, se da como pilares fundamentales de tratamiento, aparte de la metformina, que continúa todavía en la última guía de falla cardíaca del 2016 de la Sociedad Europea como indicación 2A, en paciente diabético con falla, también ya se está mencionando a los ICGLT2. Lo que sí hay que considerar el filtrado glomerular de acuerdo a los estudios, pero es muy importante conocer este detalle. Los mecanismos de estos que inhiben la reabsorción renal de glucosa, aumentando su excreción renal, es decir, producen glucosuria, reduciendo la hiperglucemia. Sin embargo, el efecto es modesto. Hay una reducción de 0,5 a 1% en la hemoglobina glicosilada, también con una reducción de peso de 2 a 3 kilos. El mecanismo de acción, como les mencionaba, a nivel del túbulo renal proximal, produciendo la glucosuria, disminución de la glicosilada, disminución de peso, un efecto metabólico. Sin embargo, también se han encontrado otros efectos que vamos a irlos hablando en la charla, que son de natriuresis, que disminuyen el volumen circulante y asociados todo esto a la glucosuria. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cuál fue lo llamativo de todos los ICGLT2? Pues empezaron a estudiarse ya en el 2015, se estudió a uno de los primeros, la empaglifosina, en el que se evidenció en 7,020 pacientes con 3 años de seguimiento. Esta fue testada versus placebo. El compuesto primario fue muerte de causa cardiovascular, infarto no fatal, stroke no fatal. Y el secundario, el MACE, más la hospitalización por angina inestable. Lo llamativo de este estudio es que fue el primer antidiabético oral que sí fue estudiado en pacientes ya con enfermedad aterosclerótica y cardiovascular establecida. Aquellos diabéticos se vio que disminuyó el riesgo de muerte cardiovascular. El hazard ratio a favor de esto fue de 0,84 con una P significativa para superioridad. Este fue testado para no inferioridad, pero se demostró superioridad. Y además se encontró una reducción del 38% del MACE, también reducción del 35% en hospitalización por falla cardíaca, reducción del 32% en el riesgo relativo en muerte asociada a cualquier causa. Y aparte de esto, también lo llamativo, un efecto nefroprotector con reducción de insuficiencia renal de 39%. Entonces, estos fueron eventos no esperados, ya que, como mencioné antes, el MACE era más en virtud de muerte de causa cardiovascular, pero no tanto de falla cardíaca. Entonces, ya empezó, ya dejó esta interrogante llamativa. Y no obstante, también tenemos otros fármacos de la misma clase, la canaglifosina y dapaglifosina, que se evidenciaron tenían el mismo efecto en cuanto a reducción de hospitalización por falla cardíaca. Aquí el resumen del estudio publicado en el New England, en el que se ven claramente las líneas de separación entre placebo versus empaglifosina. Como les mencionaba, para el MACE, para el compuesto primario, fue superior, con P significativa. Para las muerte de causa cardiovascular, de igual manera, con la reducción de porcentual que ya les manifesté. Igualmente, la muerte de cualquier causa. Y lo que les decía, el efecto no esperado, la hospitalización por falla cardíaca.
El Canvas, que es otro de ICGLT2, que es la canaglifosina, también fue hecho en más de 10,000 pacientes. La reducción del evento primario, que fue similar al testado en la empaglifosina, fue del 14%, y también se encontró una reducción del 33% en hospitalizaciones por falla. Lo llamativo aquí es que se evidenció que fue independiente del fenotipo, es decir, como los ensayos no estuvieron orientados en sí para pacientes con falla cardíaca, sino en pacientes con diabetes, sí se reclutó aproximadamente un 10% en cada ensayo de pacientes con falla y no estaba discriminado si era con falla reducida o preservada, o sea, como un endpoint del estudio. Lo que sí se evidenció es que, miren, es más a favor de disminución de hospitalización por falla y también a favor de reducción en eventos renales, o sea, como un nefroprotector. También tenemos otro ensayo, el DECLARE-TIMI 58 con dapaglifosina. El compuesto primario fue similar al de los dos estudios previamente mencionados, pero también en resultados de eficacia primaria ellos ya evaluaron la hospitalización por falla. Cabe de notar que este fue un ensayo en el 2019, el de empaglifosina 2015 y el Canvas en el 2017. Este estudio tiene más cantidad de pacientes, 17,000, de los cuales 10,000 no tenían enfermedad ateroesclerótica evidenciada, solo eran pacientes de alto riesgo cardiovascular. Su seguimiento fue a 4.2 años, igual fue testado versus placebo, y también ellos evidenciaron como resultados de eficacia secundaria el compuesto renal. En este ensayo no se evidenció superioridad, pero demostró no inferioridad, y en un subanálisis de este se disminuyó el 16% en infarto tipo 1 y el 22% en infarto tipo 2. La disminución de hospitalización de igual manera fue independiente del fenotipo, y lo que sí, la reducción por muerte cardiovascular fue más importante en pacientes que ya tenían falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Aquí de igual manera, del ensayo, los datos relevantes, pues podemos ver las curvas que no cumplió totalmente fue no inferior a placebo. Para superioridad no alcanzó en el MACE, como ya les comenté. Para falla cardíaca sí lo hizo. Para compuesto renal no fue tan significativo como los otros, pero se vio en las curvas separación de los mismos, y también ya dejó denotando, como los otros dos de su clase, que disminuía la hospitalización por falla cardíaca y muerte cardiovascular por la misma. Sin embargo, como les menciono, en fue más asociado a falla cardíaca con fracción de eyección reducida, y es lo mismo, miren las curvas similares al Canvas, en tanto falla como en mejoría en la función renal con nefroprotección. Un resumen de todos estos, cabe también mencionarles que el Credence es con canaglifosina y fue hecho más específicamente para pacientes, orientado más en pacientes con falla renal. Y denotando aquí, miren los porcentajes de pacientes con falla cardíaca, 10% en el EMPAREG, en el Canvas 14, en el DECLARE 10 y en el Credence 14. El filtrado glomerular era mucho peor en estos pacientes del Credence porque fue hecho específicamente para estos pacientes. Y por último, miren, ya para pasar al siguiente tema de esta charla, igual tenemos que la historia tanto en falla cardíaca como no en falla no fue significativa en ninguno de los estudios para decir que se beneficiaba uno u otro. El beneficio fue similar. Lo que sí, miren, en cuanto a MACE y compuesto por muerte cardiovascular, obviamente los que tuvieron mucho más impacto, digamos en sí, fue el EMPAREG, el Credence, que tenía pacientes mucho más graves, tanto en el objetivo primario como en el secundario. Sin embargo, no queda
del análisis de todos estos estudios de metaanálisis, que en todos lo que sí se encontró es el beneficio tanto en hospitalizaciones por falla y el compuesto renal. Entonces, aquí ya surgieron muchas interrogantes, porque ya se estaría hablando de un efecto de clase. Y este efecto de clase, tanto a nivel de muerte cardiovascular, de nefroprotección, de mejores hallazgos en fracción de eyección reducida, de que sí hay injerencia o disminución en cuanto a infarto y sobre todo a la parte metabólica, es que ya dejó muchas hipótesis al respecto de estos fármacos cuyo mecanismo de acción todavía no estaba dilucidado y hasta ahora todavía hay algunas cosas por esclarecer. También queda todavía por dilucidar, aunque ya están estudios en proceso en falla cardíaca con fracción de eyección preservada y en falla cardíaca aguda. Tenemos ya un análisis, un estudio en falla cardíaca aguda que también ya voy a mencionarles posteriormente, y en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, pues del Emperor Preserve, que será en este Congreso Europeo. Veamos qué nos cuentan acerca de los hallazgos, aunque más desde el REDUCE que va a dar algunos resultados. También otra cosa importante, y muchos deben haber escuchado en cuanto a los efectos secundarios del uso de los mismos, en cuanto a infecciones genitales, genitourinarias, a cetoacidosis diabética, amputaciones, han dejado muchas controversias al respecto. En todos los análisis no se ha visto algo tan significativo. En el EMPAREC sí se encontró que había más tendencia a infecciones genitourinarias. En cuanto a metaanálisis de cetoacidosis diabética, menos del 0.1% de todos los análisis realizados, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, y de ahí que era un poco la restricción en el uso de estos en diabéticos tipo 1. Sin embargo, hay recientes ya revisiones y autorizaciones por parte de FDA para uso de los mismos en este tipo de diabéticos en tipo 1. Y en cuanto a amputaciones, que se vio más en el Canvas, no fue tan significativo. Lo que sí, los beneficios sobrepasan a los riesgos y sobre todo, como les decía, la prevención de hospitalizaciones en falla cardíaca y su mecanismo de nefroprotección. Ahora también queda la duda, todos estos estudios generalmente fueron hechos en pacientes diabéticos, y también hay otro subanálisis si es que realmente es dependiente o no de diabetes. ¿Y los efectos serán independientes de diabetes? Pues bueno, pues sí, ya vamos a hablar más adelante por qué. Se ha visto efectos cardioprotectores independientes, o sea, el paciente sea o no sea diabético. Aparte de eso, por las reducciones de hospitalización. Miren, hay beneficios similares con dapaglifosina. El efecto es más bien moderado en causa aterosclerótica y más significativo en falla cardíaca. ¿Y por qué se dio esto? Al reducir todo esto que ya les he mencionado, muerte cardiovascular y hospitalizaciones en pacientes con falla, el perfil será similar a diuréticos o a hipótesis hemodinámica que se trabajaba antes en falla, o la hipótesis neurohumoral. Tiene mucho que ver en biomarcadores, porque les decía que producen natriuresis. ¿Qué es lo que realmente se asocia con los inhibidores de SGLT2? Pues primero se conoce que, como ya les mencioné, inhiben la reabsorción de sodio en el túbulo renal proximal, bloqueando la recaptación de glucosa a través del SGLT2. Y esto también va a interferir en la isoforma del intercambiador de sodio-hidrógeno tipo 3, que actualmente es una de las hipótesis a través de modelos mecanísticos que se han hecho en ratas, en estudios experimentales. Se ve que parece que ese es el efecto neto mayor de los inhibidores de SGLT2. En falla cardíaca, miren, se pensaba, según los estudios, como les decía, que producen natriuresis, que tiene un efecto importante. Sin embargo, cuando el paciente, o ya estamos tratando un paciente crónico, el efecto es modesto y transitorio para disminuir volumen plasmático. Y esto causa una disminución discreta de péptidos natriuréticos, apenas hasta el 15% máximo de disminución de los mismos.
Aumenta cuerpos cetónicos que se sabe que permiten un mecanismo diferente de utilización de energía del miocito y de paso también disminuye lo que es la adiponectina y eso parece que también influye mucho en el remodelamiento cardíaco. El efecto es cardioprotector, presenta acciones lentas que progresivamente disminuyen masa ventricular izquierda. Hay un estudio realizado con empaglifosina que ha demostrado eso y por ende, cuando disminuye esta, los volúmenes cardíacos también disminuyen. Es decir, tiene injerencia mucho en el remodelado. Y en insuficiencia cardíaca aguda, que hay un estudio de empaglifosina, también aumenta el volumen urinario por varios días. Aquí sí es una acción natriurética. Hay disminución del volumen plasmático, se produce efecto vasodilatador, disminución de PA y de llenado cardíaco. Sin embargo, hablando de falla cardíaca aguda, obviamente vamos a tener un paciente que vamos a compensar y posteriormente se convertirá en un paciente crónico. Entonces, estos efectos iniciales, posteriormente, que son de gran peso en falla cardíaca aguda, pues en la falla cardíaca crónica, como les menciono, es algo modesto. Los efectos han sido similares a lo que producen los IECA, beta bloqueantes, los antagonistas de receptor de mineralocorticoides y los ARNI. Todos estos se constituyen antagonistas neuromorales y la terapia sostenida es el punto clave para conseguir los beneficios. Aparte de esto, los ICGLT2 tienen efectos celulares, disminuyen el estrés oxidativo, mitigan la disfunción mitocondrial, atenúan vías proinflamatorias y por ende reducción de fibrosis miocárdica. Hay reprogramación transcripcional de cardiomiocitos, hay vías de mantenimiento de autofagia que disminuyen estrés celular y hay otras vías de señal que es el CIR1-MPK y el ATK-mTOR. Todo esto está en mucha correlación con esto que les mencioné, el intercambiador miocárdico de sodio e hidrógeno, y específicamente qué es lo que produce esta disminución de sodio intracelular y también por ende disminución secundaria de calcio intracelular, pero aumento del calcio mitocondrial. Entonces, esto hace que se cree síntesis de ATP de energía y vías enzimáticas oxidantes. Entonces, en resumen, todo es a nivel molecular. La acción de los inhibidores de CGLT2, que contribuyen, en resumen, a lo que ya les he mencionado. Palabra clave, disminución de estrés oxidativo, disminución de vías proinflamatorias, y eso disminuye la fibrosis y el remodelamiento. Esto tiene mucha en relación con los efectos iniciales también de natriuresis, de nefroprotección y también de permitir que se dé un remodelado inverso que nosotros realmente queremos. Otra cosa también por estudios mecanísticos, miren, se ha visto que este es un estudio específico con empaglifosina, que en pacientes en este caso diabéticos, la producción de energía aumenta significativamente en el uso de empaglifosina y acuérdense, es cuando se da la acción sobre el calcio mitocondrial. Aparte de eso, hay otra vía también descrita que es la del inflasoma del NRLP3, que de igual manera tiene que ver con cascada inflamatoria y lleva a lo mismo, mejorar el consumo de energía. Aparte de que también lo que les decía tienen mucho que ver sobre el ácido hidroxibutírico y entra el paciente en un estado de cetogénesis y mejora el consumo de energía. También aquí en resumen, miren, en falla cardíaca, hablando ya del intercambiador de sodio-hidrógeno, se van a alterar o disminuir las vías de inflamación, hipertrofia, de apoptosis, y esto contribuye a que el paciente tenga una mejor eficiencia cardíaca a nivel mitocondrial. Y ojo que no solo estamos hablando de pacientes diabéticos, sino también no diabéticos. Obviamente que los estudios, como han sido hechos más en esta población, es que han sido descritos y evaluados en la misma.
Pero aquí, miren, hay un ejemplo ya a nivel macro, porque estábamos hablando a nivel molecular, de qué pasa con un corazón que empieza ya con hipertrofia, con inflamación, con apoptosis, pues luego de inhibidores ICGLT2, realmente tal vez no es que vamos a llegar a un corazón sano, pero un corazón con disminución de toda esta carga. Igual a nivel renal, se ha visto que disminuyen la presión intraglomerular, similar a lo que hacen los ALA2, pero este mecanismo también es de bastante ayuda y como un tratamiento coadyuvante en pacientes, en este caso, como sabemos, como la diabetes va a producir en muchos nefropatía diabética, pues es un mecanismo coadyuvante el tratamiento de ICGLT2 en este tipo de pacientes. Y no olvidemos lo que les decía, el mecanismo clave que ahora se ha visto de todas las vías de interacción es el intercambiador de sodio-hidrógeno, que activa el calcio a nivel mitocondrial. ¿Y esto en qué deriva? Pues obviamente en la protección tanto cardíaca como renal. Tengo mejoría en disminución de inflamación, disminución de adiposidad por vía de adiponectinas, pérdida de peso, mejora el rendimiento cardíaco, disminuye la glucotoxicidad, que también sabemos es un mecanismo importante en paciente diabético que produce la cardiomiopatía diabética, disminución del volumen plasmático, aumento de hematocrito, disminución de presión y de rigidez arterial, pero bueno, todos estos mecanismos, en cambio, sabemos que el efecto es modesto y a veces transitorio. Lo que cabe de notar es que en los inhibidores de SGLT2, lo que es más importante es a nivel molecular su mecanismo de acción, que obviamente a nivel macro representan beneficios para el paciente. Y no olvidemos que es un beneficio de clase. Aquí he puesto otra diapositiva porque también es importante esto, el uso de cuerpos cetónicos, es como que producen al paciente en un estado relativo en las fases de ayuno que se experimentan, produce esto, aumento de cuerpos cetónicos y mejora el rendimiento miocárdico. ¿Y esto en qué se traduce? También disminución de precarga, poscarga. Ahora, más o menos ya les he hablado de lo que es el mecanismo molecular. Tenemos un preámbulo del beneficio de los estudios representativos, que es de empaglifosina, la canaglifosina y dapaglifosina, pero no eran estudios orientados específicamente a pacientes con falla cardíaca, sino que eran estudios en pacientes diabéticos de alto riesgo cardiovascular, sobre todo el EMPAREC y el CANVAS, y el DICLER era en cambio más en pacientes todavía sin enfermedad aterosclerótica, pero con alto riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Viendo todo este pool de el mecanismo de acción de los ICGLT2, que es una molécula bastante eficaz de todos los ensayos que se han visto, pues ahora sí se hizo un estudio orientado ya para pacientes con falla cardíaca. ¿En qué pacientes? Pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, porque como les mencioné en el DICLER se vio que había más beneficio en cuestión de causa de muerte cardiovascular en este tipo o en este subtipo, perdón, de insuficiencia cardíaca. Este estudio fue hecho versus placebo, igual en el 2019, con 4.744 pacientes. Aquí sí ya categóricamente se randomizó a pacientes con falla cardíaca con FEBI igual o menor a 40%, que es el estándar para fracción de eyección reducida, una clase funcional entre 2 y 4. El compuesto primario fue empeoramiento de falla cardíaca, sea esta documentada por hospitalización, visita a la sala de emergencias, porque recordemos ahora ya se manejan unidades de falla que a veces no se interna al paciente, pero el hecho de que un paciente descompensado vaya a sala de emergencias, pues ya denota empeoramiento de su cuadro, o que recibió terapia intravenosa para falla cardíaca. Generalmente esto es uso de diurético. Además, asociado a muerte de causa cardiovascular, que se encontró comparado con placebo un hazard ratio de 0,74 con una P significativa, con 26% de reducción en el compuesto primario. La muerte de causa cardiovascular se encontró un 18% de reducción.
Y lo llamativo, como les mencionaba antes, fueron resultados similares en diabéticos y no diabéticos. Cabe resaltarles que ya de acuerdo a todas las hipótesis moleculares de lo que hemos visto, más es su acción a nivel mitocondrial. En cuanto a las características del estudio, pues bueno, tenemos un 23% de reclutamiento de sexo femenino, una media de edad de 66 años y la clase funcional que más prevaleció fue la clase funcional 2, en la que también hay que resaltar que se vio mayores beneficios, no tanto en 3 y peor en 4, obviamente sabiendo que paciente que está en clase 4, pues muchas veces ya son pacientes bastante graves. Otra cosa importante, el 47% en ambos brazos ya tuvieron antecedentes de hospitalización por falla cardíaca, el 41% eran diabéticos y también tenemos aquí que el 40% tenían un filtrado glomerular menor de 60. Y en cuanto a la medicación que estos pacientes estaban usando, porque ya eran pacientes con falla cardíaca, 93% tenían ya un diurético como parte de su tratamiento, el 56% IECA, 28% ARA2, 10% sacubitril valsartán, 96% uso de beta bloqueadores, un 71% de antagonistas de receptor de mineralocorticoides y un 18% digitálicos. Es decir, estaban con un tratamiento apropiado para falla cardíaca con fracción de eyección reducida en cuanto al uso de beta bloqueantes la mayoría, y pues bueno, se repartía entre IECA y ARA2 o ARNI el resto. Entonces estaban con una terapia enfocada a falla cardíaca. Y aparte de eso, pues bueno, estaban en uso los diabéticos de otros antidiabéticos orales, sobre todo de biguanidas, en el 50%. ¿Y qué se encontró? O sea, lo llamativo en este estudio, ¿y por qué les he puesto? Porque este obviamente ya fue orientado a pacientes con falla cardíaca. Pues miren, fue significativo en el compuesto primario que ya les mencioné, hubo un hazard ratio de 0,74. También del resultado secundario, pues también fue significativo a favor de la dapaglifosina. También algo muy importante que igual ya hay subanálisis en calidad de vida cuando se hace el score de Kansas, pues también favoreció a dapaglifosina, es decir, para mejorar calidad de vida en estos pacientes, que es fundamental hacer la evaluación. Y en cuanto a efectos secundarios adversos, no hubo hallazgos significativos en contra, digamos, del uso de dapaglifosina versus placebo. También hay muchos editoriales, alguna controversia en cuanto a gangrena por Fournier, que se temía, daba mucho riesgo, pues no hubo ninguna alteración. Y de cetoacidosis diabética también, como les mencionaba, se mantiene, es bastante baja la incidencia. También en cuanto a disminución de glicosilada y de otros parámetros, fue significativo en cuanto a glicosilada y a NT-proBNP. Sin embargo, como les decía, no es algo muy llamativo en cuestión de números. Lo que aquí cabe resaltar es más la injerencia que tiene a nivel neurohumoral. En cuanto a los resultados en el estudio primario, pues, en el resultado primario, pues aquí vemos las curvas se separan a favor de la dapaglifosina, la hospitalización por falla cardíaca de igual manera, la muerte por cualquier causa también, y esto confirma lo antes dicho, o sea, tiene un beneficio en falla cardíaca. Y esto, no olvidemos, fue testado en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Al hacer los subanálisis, pues bueno, podemos demostrar que todo favorece a dapaglifosina. Y lo que sí, miren, lo que les mencionaba, la clase funcional es mucho mejor cuando el paciente está en clase funcional 2. Y bueno, esto también se vio en otros estudios como en el Paradigm, con Entresto.
Y aparte de esto, miren, ya tenemos el DAPA en falla cardíaca, que ya les he mencionado, pero también se vienen otros que ya en este Congreso Europeo serán todos los resultados ya manifiestos, sobre todo el Empero Reduce. Ya tenemos a la luz de que hubo bastante beneficio, se cumplieron los objetivos. También testó en pacientes con clase funcional 2 a 4 con FEBI reducida. Y veremos qué es lo que realmente se encuentra al final, o sea, cuando ya en cuanto a muerte cardiovascular y hospitalizaciones. Otra cosa que queda en deuda y pues todavía no tenemos un fármaco que haya demostrado superioridad frente al otro en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, pues veamos qué pasa con el Emperor Preserve. ¿Qué trae a la luz cuando complete este estudio y sean evidenciados los resultados? Porque también no olvidemos que es un fenotipo que es bastante complejo de tratar. Y pues bueno, vienen posteriormente el Deliver y el Soloids, pero todavía están en proceso de ser terminados. Otra cosa importante que se hizo luego del DAPA-HF, que trajo muchos resultados benéficos, es si es costo efectivo el tratamiento como otros en falla cardíaca. Se hicieron unos análisis costo efectivos en Alemania, también en Estados Unidos y en Reino Unido, y se encuentra que sí, o sea que realmente son costo efectivos el tratamiento de dapaglifosina en pacientes con falla. Y también se ha hecho un subanálisis, el efecto de dapaglifosina en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Y qué es lo que se encontró? Pues bueno, en este subanálisis de los pacientes que fueron tratados, como les mencioné, solo el 10% versus el resto de pacientes que tenían otros tratamientos de falla cardíaca en el DAPA, es que sí se ve que la asociación de los dos, pues sí da mejoría en el tratamiento, es como un coadyuvante. Tanto, miren, en pacientes que tienen la falla cardíaca con fracción de eyección reducida junto con el uso de dapaglifosina. Entonces, miren, cuando está con ARNI y el uso de DAPA, y en cuanto al MACE, en cuanto a muerte cardiovascular, en cuanto a hospitalizaciones y a muerte de todas las causas, se ve una tendencia que es mucho mejor a favor del tratamiento en conjunto. ¿Y por qué? Porque ha dejado ya esta interrogante que estos fármacos con efecto de clase, sea la DAPA o sea la empaglifosina, que ya se viene en el resultado, sí serán parte del arsenal terapéutico de falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Es decir, si será un cuarto pilar, probablemente sí. Obviamente que hay que evaluar cuáles son los resultados, a la luz de los resultados, también hay que individualizar la terapia en cada paciente, pero de que se viene este fármaco como un coadyuvante de acuerdo a todas las evidencias demostradas, pues parece que sí, que va a ser bastante bueno por todos los beneficios neurohumorales que producirían en los pacientes. Bueno, hasta aquí la charla. Agradezco por su atención. Muchísimas gracias por la exposición tan brillante, doctora García. Es un tema realmente que nos está cambiando mucho los paradigmas del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Es interesante porque de hace casi 30 años no habíamos tenido avances tan fuertes como hemos tenido en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca como en los últimos años, y se nos va a venir esta nueva probabilidad terapéutica, ¿no? Y vamos a ver, hay algunas preguntas muy interesantes aquí en el auditorio, ¿no? Vamos a empezar con la pregunta clave, ¿no? Y en el punto de vista de tuyo, doctora García, te preguntan aquí, ¿se debe utilizar en los pacientes no diabéticos
que tienen insuficiencia cardíaca los inhibidores de SGLT2? Es la primera pregunta con la que vamos a partir. Pero, ¿puede, por favor, repetirme la pregunta? Seguro, encantado. En los pacientes no diabéticos con insuficiencia cardíaca, ¿se podría recomendar o se debería recomendar los inhibidores SGLT2 como línea de tratamiento? Claro, eso les mencionaba que, bueno, o sea, ahorita que tengamos un planteamiento tanto de consenso de sociedades como ya el uso estandarizado, todavía no lo tenemos. Deberíamos también esperar lo que se viene en las nuevas guías de falla cardíaca en el 2021. Sin embargo, o sea, que tengamos una evidencia ya por guía que nos diga esto se debe hacer, no. La FDA y la EMA sí han autorizado su uso. Sin embargo, todavía la autorización plena es más en diabéticos, que cumplan todos los requisitos de los estudios que se han hecho y que está también ya estandarizado en la ADA y en la Sociedad Americana y en la Europea que les mencionaba. Personalmente, viendo todos los beneficios, a mí me parece bastante interesante el tratamiento como un cuarto pilar en no diabéticos, por todo lo que les he comentado. Sin embargo, que tengamos una recomendación formal de ahorita comenzar, depende ahí ya del criterio de cada uno, porque una evidencia por guía todavía no la tenemos como tal. Pero de que el resultado se ve bastante interesante luego de esto del DAPA, sí, a mí me parece que sí. O sea, que se catalogaría como un cuarto pilar. Obviamente no olvidándonos que en el tratamiento de falla cardíaca es imperativo, como dice la guía, la inhibición del sistema renina, angiotensina, aldosterona, el simpático, de ahí que todos los fármacos autorizados ya por guía y recomendados es que están indicados. Y luego de eso sí me parece interesante ver ese tratamiento. En este caso, bueno, tenemos ya la evidencia de una guía que son las de la ADA, ¿no? Pero, sí, claro, todavía estamos esperando resultados al final, ¿no? Así es. Porque ahí viene relacionada una segunda pregunta que te hacen y te preguntan, ¿y la dosis? ¿Qué dosis deberíamos utilizar de O la sea, M? fue testado en el DAPA de 10. 10 miligramos. Y Ajá. enfeglifosina iba de De 10 a 20. Ajá, También 10 decían. a 25, pero tenemos que ver qué pasa con el Emperor, ¿no? El Emperor Reduce, que van a sacar sus resultados. Todavía no podemos recomendar hasta que tengamos los estudios finales. Sí, Y porque aparte, se ve interesante esta situación, ajá, ¿no? solo que aparte de esto, como digo, las guías, así como tal, ya viendo desde un punto de vista médico-legal, también hay que ver. Por supuesto. Que claro, porque a la final todavía no sabemos cuáles son los resultados específicamente en efectos adversos en los pacientes no diabéticos, no hipoglicemia, qué otros efectos habrán. Y aquí nos preguntan si con estos resultados usted recomendaría los SGLT2 en pacientes con falla renal crónica. También es bastante interesante todos los estudios y también, como les mencionaba, al ser un efecto de clase, se vio desde el EMPAREC, también el Canvas, el Credence, sobre todo que se hizo, que es bastante bueno. Ahora, sí, ya hay una tendencia a su uso para nefroprotección, pero la tendencia es más fuerte en diabéticos, por toda la fisiopatología, por todos los efectos que produce la diabetes en ellos. Ahora, lo que sí me parece interesante a la luz de los resultados en nuestros pacientes con falla cardíaca, que no olvidemos siempre la parte o el efecto renal, o sea, el compromiso cardiorrenal que siempre van en conjunto, sí, son de mucha utilidad. Ahora, como les menciono, todo está en estudios, o sea, de que se podría usar a la luz de la evidencia se puede, pero de que tengamos guías de recomendación clínica específicas que diga en este subgrupo ya utilizarlo, sobre todo en falla ahorita, estamos a la luz, o sea, tenemos que esperar las guías que ya van a salir. A ver, aquí voy a resumir una pregunta en varias preguntas que lo han visto desde diferentes puntos de vista. Si es que estos inhibidores estarían aprobados, ¿cuál sería el momento adecuado para empezar? Porque generalmente cuando nosotros tenemos los otros medicamentos como los beta bloqueadores, los ARNI, esperamos que el paciente esté equilibrado para poderlos iniciar por la cuestión de la hipotensión, la frecuencia cardíaca, pero este medicamento se ve súper interesante porque no modifica ni la presión arterial ni la frecuencia cardíaca.
Entonces, ¿cuál piensas tú que sería el momento indicado, en el caso que ya fuese aprobado por todos los organismos pertinentes, para iniciar el medicamento? ¿Podríamos iniciar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda, descompensada, o deberíamos esperar, como los otros medicamentos a largo plazo, esperar que los pacientes estén completamente compensados? Y para resumir también la pregunta sería, ¿empezaríamos en consulta externa o podríamos empezar en hospitalización? Bueno, a la luz tenemos un estudio, como les decía, que es de empaglifosina en falla cardíaca aguda, dado que se pensaba, o sea, no se sabía exactamente en qué punto, y manteniendo la hipótesis hemodinámica, se creía que el efecto era más a nivel hemodinámico sostenido. Entonces, como se testó en falla cardíaca aguda, y bueno, eso no les mencioné, apenas la reducción en la presión arterial es de 3 a 5 milímetros de mercurio en la sistólica. Yo consideraría, o sea, pero es mi criterio personal, porque obviamente no tenemos algo a la luz que ya nos diga, pero si tenemos un medicamento que va a beneficiar, tenemos en falla cardíaca aguda testado y se observa beneficio, y se sabe que el beneficio tiene que ser sostenido, es una terapia sostenida para que dé todo el beneficio al paciente. Yo creería que se podría iniciar en falla cardíaca aguda, tal vez no en la fase hiperaguda en la que vienen horas, hay que compensar al paciente otro tipo está dependiendo de su perfil hemodinámico, pero quizás ya en la misma hospitalización evaluándolo se podría iniciar. Obviamente, como yo digo, y el manejo de falla cardíaca es como un arte, o sea, evaluar cada paciente. No todos se van a beneficiar de todo, como pasa en lo que es el manejo actual de la falla cardíaca, que nos ha pasado a todos. A no todos les podemos iniciar directo IECA o ARNI o beta bloqueantes porque la característica del paciente no nos permite. Pero yo, así es, entonces personalmente pienso, si es que esto mantiene todos estos efectos sostenidos, según la evidencia, pues yo sí lo iniciaría a lo más precoz, porque la idea es que entre más rápido compensemos y le demos el beneficio al paciente, mejoramos su sobrevida y calidad de vida. Es como lo que pasó con el Entresto, con sacubitril valsartán, que al inicio era en paciente ambulatorio estable y ahora ya tenemos otros estudios que nos denotan en un paciente hospitalizado o que salió de la fase hiperaguda de descompensación o de falla cardíaca. Perfecto. Ahora vamos a tomarlo desde otro punto de vista. ¿Qué pasaría? Hablemos ahora de los estadios de insuficiencia cardíaca. Entonces es obvio que los pacientes, en este caso, me imagino que los estudios están tratando de enfocar pacientes con estadio C, o sea, insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica manifiesta. ¿Qué hay de los pacientes que están en estadio B? O sea, pacientes que tienen alteración estructural. Y más aún nos preguntan aquí si es que sería beneficioso de pronto los pacientes que tienen hipertensión arterial o algún otro factor de riesgo, estamos hablando del estadio A, sin insuficiencia cardíaca, o quién sabe, podría ser una terapia posterior para los pacientes que son refractarios al tratamiento convencional. Bueno, o sea, en hipertensos en sí no es que fue testado. Yo creo que ahí sí con pinzas evaluar los ensayos que tenemos. Empaglifosina sí fue testada en paciente diabético con alto riesgo cardiovascular, o sea, ya con antecedente de infarto o con enfermedad cardiovascular establecida. Ahora, el DITLER, que fue de dapaglifosina, no, ellos vieron pacientes con alto riesgo, pero ojo, eran pacientes diabéticos, porque de lo que evaluamos eran fármacos que primero querían establecer su mecanismo de clase en paciente diabético, que fue para lo que fueron aprobados. Y obviamente que fue tan sorpresivo el hallazgo de reducción de falla cardíaca que se comenzó a investigar su efecto ulterior en ya estos ensayos que estamos viendo en este momento, o sea, actuales. Entonces, para prevención, para estadio C, quizás sí. Claro que tenemos un 10% con falla que ya eran incluidos en los estudios, pero en estadio A no sé, o sea, pensando en paciente diabético con alto riesgo y que cumpla las directrices de la ADA, o sea, que todavía están tratando ahorita con metformina y con ISGLT2, probablemente sí, y en estudios poblacionales se vea su beneficio. Pero algo como de guía que digamos, ya trátelo, no tenemos todavía algo estandarizado.
Ahora en el refractario no sé si se refiere a falla cardíaca, porque en el refractario se vio, por ejemplo, bueno, más que todo aquí evidenciaron más clase funcional. No se discrimina si fue estadio C o D, pero si hablan, en el estudio lo que hablan es que en clase 4 no fue bien, fue mucho mejor en clase 2. Y los de clase 4 ya sabemos si es que son los que persisten en clase 4, son pacientes que ya están en estadio D. En lo que se refiere a fármacos, ya sabemos que tenemos que ver en otro tipo de terapias más avanzadas. Perfecto. Ya todavía no tenemos. Una pregunta un poco capciosa. Dice aquí, la empaglifosina y la dapaglifosina son medicamentos realmente diferentes. En cuanto a los resultados del estudio clínico, te pregunto, si es así, ¿cuál de los dos fármacos sería más beneficioso en insuficiencia cardíaca o no habría ninguna diferencia entre los dos? En insuficiencia cardíaca, Claro, todavía no tenemos los resultados del Emperor, ¿no? Dios, ahí cuando veamos, o sea, tenemos solo ciertas noticias que fueron publicadas hace una semana, si no me equivoco, o fueron 2 semanas. Estoy un poco perdida en el tiempo. En el que solo se indica que el compuesto primario fue cumplido y que se espera en el resultado. O sea, hay que esperar. Tendríamos que evaluar el diseño del estudio. Hay cosas que sí ya están evidenciadas, como ya les puse, pero yo creo que es importante saber a ciencia cierta todo lo que se encontró, lo que se hizo y de acuerdo a eso comparar. Pero otra cosa es que sería más interesante tener un estudio cabeza a cabeza, o sea, que comparó los dos fármacos. ¿Para qué puedes recomendar? Así es. Claro, lo que yo, o sea, viendo todos los análisis, primero esperar el estudio, evaluar cómo fue su metodología, compararla con el otro y los resultados, a la luz de resultados, poder decir. Pero es igual que los anticoagulantes orales, los directos. Cada uno tiene su diseño de estudio, cada uno ha demostrado ciertas cosas. Hay metaanálisis de uno frente al otro, pero nunca una comparación directa cabeza a cabeza. Entonces nos deja un poquito con esa restricción. Y bueno, y cierro las preguntas con una que te hacen aquí, te preguntan si estos medicamentos podrían o deberían ser recomendados para nuestros pacientes ecuatorianos con insuficiencia cardíaca. Eso yo creo que es más un punto de vista un poco personal. O sea, el lío es que tenemos estudios que solo inferimos, ¿no? Que no hemos hecho en población. No tenemos un estudio poblacional que diga así específicamente en el paciente ecuatoriano, todos los estudios. Hay, bueno, no todos, tenemos unos que sí han sido con pacientes, un subgrupo de pacientes hechos aquí, por ejemplo, el Paradigm, pero creo que como, bueno, es mi criterio personal, a la luz de la evidencia y como se recomienda en todos los tratamientos, es individualizar a cada paciente y ver si se va a beneficiar o no. Por ejemplo, acá en el DAPA sí vemos que mucho porcentaje fue de paciente blanco. Acá realmente nuestra población más es hispana, es mestiza. Quizás podemos tener alguna diferencia en cuanto a tratamiento-respuesta, sí. Es evidente, incluso en falla cardíaca tenemos varias cosas diferentes en cuanto a la respuesta de pacientes, pero eso creo que no sería un limitante para darle algo que veo que ha sido demostrado en un estudio hecho. Perfecto. Bueno, yo quiero agradecerte mucho por la charla, ha sido interesantísima y muchas felicitaciones que nosotros hemos recibido en el chat y agradecer mucho la presencia de todos ustedes. Espero que este intercambio científico que hemos tenido aquí haya servido para que cada día nosotros podamos tener una mejor práctica clínica con nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Yo les agradezco muchísimo y que tengan una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches también. Gracias.